Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Yeso a mi que, su podcast favorito. Somos Carolina Y Lisandro, y hoy pues tenemos un tema evidente a tratar. Vamos a hablar de qué pasó ayer. exactamente, ¿qué pasó en las elecciones de Estados Unidos? Ya tenemos obviamente los resultados, mucho más rápido de lo que algunos predecían, así que sobre eso iremos hoy, pero no estaremos solos, ¿no? Así es, hoy no estaremos solos, hoy contamos con una primera invitada de este espacio. Por primera vez nos estrenamos en ese rol de anfitriones, lo que nos está dando muchísimo gusto a Lisandro y a mí. Bienvenida, nuestra querida doctora Mariana Aparicio. Sí, claro, un gustazo tenerte, qué bueno empezar este ciclo y tener invitados, por primera vez tenerte a vos, Marianita, amiga, ¿no? Amiga, colega, muy, muy respetada y que obviamente para estos temas teníamos que tenerte, qué bueno que pudiste, así que aprovecharemos el tiempo contigo. Mariana es doctora, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es la coordinadora del Observatorio Binacional México-Estados Unidos de la facultad y muchas otras cosas, pero bueno, así estamos bien. Así que, si les parece, pues empecemos, ¿no, Caro? Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Caro, Lee, por invitarme y poder compartir con ustedes en este lindo proyecto. Y soy la primera invitada. ¡Qué emoción y qué nervios! Nervios nosotros, pero esperemos que todo salga bien. A ver, si les parece, y para no abusar de tu tiempo, porque sabemos que estás en mil cosas, brevemente un panorama de los resultados del día de ayer de la jornada en Estados Unidos. Ya sabemos que Donald Trump gana la presidencia. Todavía hay algunos estados que siguen contando, pero la tendencia es irreversible. Gana el colegio electoral con hasta el momento 277 votos electores. Tenemos que igual hay algunos pendientes, pero ya sabemos que los republicanos van a tener por lo menos 52 escaños en el Senado, lo que les otorga el control de esa Cámara alta de Estados Unidos. Y igualmente, con varios pendientes por delante, en este momento los republicanos tienen 197 escaños en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, y pues con todo lo que está todavía en juego, pues este resultado o esta distancia entre republicanos y demócratas podría cerrarse, pero pareciera ser que vamos a tener control republicano en ambas cámaras del Congreso. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, un primer punto sería que a diferencia de otras elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas sí nos mostraban una tendencia. Lo que no quedaba muy claro era cuál iba a ser el resultado de los tan nombrados estados péndulo, que son 7 en esta contienda. Y la diferencia entre entre un candidato u otro era menos del 1%. Entonces, realmente, desde que el presidente Biden baja de la contienda por parte del Partido Demócrata, pues lo que vimos fue un ascenso, casi como una de miel, con la candidatura de Kamala Harris, pero llegó un punto en el que se quedó estanco y teníamos un empate técnico por meses, es decir, al menos 2 meses teníamos una diferencia de más o menos de 2 a 3% entre cada uno de ellos, y estos estados péndulo pues resultaron fundamentales. Hubo muchas cosas durante la campaña, cosas casi políticamente incorrectas que pareciera que podría hundir a un No, candidato casi favorito, muy políticamente incorrectas. ¿No? pero que ayudaron de alguna forma, y vamos a tratar de explicar por qué votan o por qué se votó como se votó. Lo interesante acá es que Donald Trump gana no solamente en términos del colegio electoral, como fue su primer mandato, sino también es el primer candidato del Partido Republicano que gana el voto popular. Esto no había pasado hace 20 años, lo cual también habla un poco del desgaste del ciudadano estadounidense, de la crisis económica, de la percepción, de la pérdida cultural de valores, pero también del trabajo, de la economía, a esta construcción del enemigo que es el migrante, ¿no? A diferencia de en otros momentos, los enemigos ahora están en casa, que vienen de otras latitudes y que dañan al ciudadano
estadounidense, pero también muchas de las políticas que se estaban impulsando por parte del Partido Demócrata eran bastante cuestionadas por el americano promedio, ¿no? Este blanco protestante, sobre todo protestante, que considera que el Estado debe de facilitar, pero no de proveer los bienes públicos. Y en ese sentido, el Partido Demócrata y la agenda de Kamala Harris, pues se concentró muchísimo más en los bienes públicos, ¿no? El tema de la educación, la salud, que son temas tradicionales que importan al electorado estadounidense, pero que se sentían mucho más liberales, y eso, por supuesto, pudo poner un poco más nervioso a el estadounidense de medio, ¿no? También independiente, y que eso fue determinante en los votos de los independientes. Y el resultado ya casi a la noche, de hecho, pues pensábamos que iba a ser hasta la madrugada, donde se iba a determinar, como hace 8 años, de hace 4, pues en realidad fue ya muy cercano a las 11 de la noche, cuando los 7 estados péndulo estaba a favor ya de Donald Trump y lo que implicaba. Nos dice mucho esta elección porque el candidato Trump, o ahora el virtual presidente, también tiene la Cámara Alta. Eso es fundamental para una política que forma parte de su estrategia, que seguramente vamos a hablar muchísimo de ellos, y es la política comercial como un instrumento de coerción o de incentivo hacia socios y aliados comerciales. Eso es importante porque ahora digamos, el Ejecutivo no tiene la autoridad para comerciar, pero también tiene órdenes ejecutivas en las cuales puede presionar cada vez más para asuntos políticos en temas comerciales a partir de los aranceles. Por ahora, y lo que sabemos, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles, todavía no hay una mayoría como tal en la Cámara Baja, pero sí hay una tendencia que va a tener en la mayor cantidad de escaños. Algo que también resulta muy importante en el Partido Republicano es que la gran mayoría están de acuerdo en las políticas de Trump. Pesos y contrapesos institucionales, cuando nosotros estudiamos Estados Unidos, que parecía un sine qua non, se están desdibujando. Donde el líder carismático es el que va a hacer la pauta, y que además no los dice directamente, es lo que yo voy a querer, y eso fue lo que la población fue y votó. Después vamos a poder analizar cuáles son los efectos que tienen respecto a que el país, ¿no? Por democracia, por autonomacia, y que exportó la democracia fallida o no, esto no lo vamos a discutir hoy, del mundo occidental, pues está desdibujando. Y entonces estamos al paso del ascenso de la autocracia, algo que el presidente Biden criticó por muchos momentos en los estados de la Unión, conversando y hablando un poco, haciendo un guiño a Vladimir Putin, pero que parece ahora que está en casa. Es producto, no es extraño que se dé en este momento, viene desde la crisis financiera, desde el 2008, pero también si vamos más atrás, cuando Estados Unidos es atacado en su propio territorio. Es decir, este es el resultado de la erosión y la división interna en Estados Unidos, económica, que no ha logrado traer nuevamente los empleos, reindustrializarse, ¿no? Hubo todo un proceso de tercerización de su economía y mandar a nivel externo en la producción. Ahora el presidente Biden lo intentó hacer después de la pandemia, no se ha logrado. Eso repercute en empleos, además tenemos la inteligencia artificial, es decir, tenemos un montón de problemas. Hay una crisis interna, social, cultural, económica en Estados Unidos, y a nivel internacional, Estados Unidos ya se está desdibujando como el hegemón, ¿no? el poderoso que controlaba, digamos, que controlaba en cierto sentido la estructura hegemónica internacional del periodo de posguerra. Pues ya cada vez más estamos en un sistema multilateral, donde el globalismo es la regionalización, donde tenemos distintos polos de poder. Y bueno, esta es una de las expresiones también que vamos a identificar en la política exterior del virtual presidente Trump. Ok, bueno, a ver, primero, creo que a mí te voy a plantear lo primero que escuchándote y entre lo que habíamos pensado antes y mis notas, quería como tratar de poner en la mesa, ¿no? Con las dos, que eran, bueno, pensamos y decías, ¿no? Hace
más de 20 años que un mismo presidente no ganaba el voto popular y el colegio electoral, ¿no? De hecho, habíamos tenido un par de episodios, incluido quizá el más claro en la victoria previa de Donald Trump contra Hillary Clinton, donde había perdido claramente el voto popular, pero había ganado el colegio electoral también claramente. Bueno, finalmente aquí no se logra. Y también cuánto tiempo tiene que no hay un presidente, entiendo que todavía queda por confirmarse si el Partido Republicano logrará o no la mayoría en la Cámara Baja, pero un presidente que pueda controlar el Congreso de esa manera, un gobierno unificado en Estados Unidos, también nos va dando y nos va marcando la pauta de que no solo es el estilo de liderazgo de Estados Unidos, de Donald Trump, sino también que lo va a poder llevar a cabo con muchos menos contrapesos. Por lo menos el Congreso parece que no lo será. Caro también comentaba en algún momento el hecho de la gente que lo va a rodear, que va a formar parte del gabinete, del Ejecutivo, quizá tampoco va a jugar el mismo papel que había jugado antes respecto a tratar de ir o de frenar algunas de las cuestiones que pudieran ser excesivamente extremas o que pudieran perjudicar o causar estragos internos. Eso parece que tampoco va a terminar de ser así. Bueno, ¿cómo estamos vislumbrando un liderazgo como este en primer lugar hacia adentro, con todo lo que Mariana repasó de, bueno, ¿por qué llegamos un poco hasta acá, no? ¿Por qué otra vez Trump, presidente de Estados Unidos, no? Bueno, creo que Trump nos está dando una lección y es el que persevera alcanza, ¿no? Muy en mexicano, es decir, la elección anterior la perdió y la perdió bastante mal. En el medio tuvo diversas demandas desde enero, Capitolio 2001, donde no pudieron avanzar en el impeachment, entre otras, ¿no? Que ya no va a tener que pagar. También es un político que dice lo que piensa y no importa lo políticamente correcto. Durante su administración anterior, lo políticamente incorrecto entonces era políticamente correcto. La supremacía de grupos extremistas, racistas, fue caldo de cultivo. De hecho, también hubo toda una movilización, el movimiento woke por parte de los demócratas que decían, bueno, esto no está nada bien. Y también hay que recordar en temas migratorios, que va a ser otro de los temas importantes y que ya dijo que va a haber una deportación masiva. Yo hace 2 días te hubiera dicho, eso no es posible, hoy te digo, eso es súper viable. Y tiene que ver con esto, ¿no? La construcción del migrante como el enemigo, pero también son los malos, los que hacen cosas malas en Estados Unidos y que vulneran lo que significa ser estadounidense. El hecho de, a tu pregunta, ¿esto es un gobierno unificado? Parece que sí, ¿no? Lo decíamos al inicio de grabar, y Caro es experta en el poder legislativo. Trump nombró a la mayor cantidad, si no mal recuerdo son 3, en la Suprema Corte, que posibilitó uno de los temas que también estuvieron en la campaña, que era el derecho a aborto, ¿no? Que parece que no es un tema que se fue desdibujando como no un tema prioritario. Sí era importante, pero no era dentro de los prioritarios. En efecto, no va a tener menos contrapesos, o va a tener menos contrapesos institucionales y también políticos. A diferencia de su administración anterior, había republicanos de tradición que entendían los valores del partido, que buscaban y que se buscó defender, y tenía ciertos márgenes, ¿no? Al menos tenía que discutir y negociar con otros. Parece indicar que ahora va a tener el camino libre, ¿no? Llama muchísimo la atención que muchos de sus colaboradores en su primera administración se unieron al Partido Demócrata y explicaron y escribieron las razones por qué él no era bueno que regresara nuevamente a la administración, y parece que tampoco eso fue determinante para el votante estadounidense. ¿Qué es lo que era tradicional? Por eso a mí creo que una de las cosas que me sorprendió o me está sorprendiendo de la conformación del gobierno de esta segunda administración de Trump es que tiene este gobierno unificado. Tradicionalmente los estadounidenses votaban hacia un partido en el Ejecutivo y daban, si no una mayoría absoluta, si una mayoría relativa o una minoría posibilidad con negociación para construir una mayoría relativa y pasar leyes.
esta me parece, y no sé si me estoy equivocando, pero me parece que es la primera vez que, digamos, en el primer periodo del mandato, un ejecutivo tiene el gobierno unificado. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque generalmente pasaba en el segundo término, o sea, después de la intermedia, obtenían, ¿no?, los votos necesarios para al menos establecer la agenda, pero ya habían pasado 2 años más. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Eh, para estudiar Estados Unidos, un día importante son los 100 días de la administración y el primer estado de la Unión, porque ahí nos dice claramente cuáles son las prioridades y los temas que va a seguir empujando al interior y al exterior. Y sumado también ahí el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que veremos el próximo año y que probablemente va a ser una composición completamente distinta o cuál va a ser la posición de Estados Unidos en el ámbito internacional. Dicho esto, entonces, es algo bastante nuevo, que el gobierno de Estados Unidos no tenga pesos y contrapesos tradicionales. Institucionalmente existen, pero todo parece indicar que el líder carismático, el líder populista, que él sí es posible identificar como un líder populista, pues establezca su agenda muy rápidamente y los resultados sean muy rápidos. Una de las lecciones que nos dio Trump en su primera administración es que lo que dice generalmente lo cumple, a menos que existan otras condiciones u otros intereses. Eso puede ser, si lo queremos ver ante el escenario que tenemos como positivo, al menos sabemos cuáles van a ser las prioridades y cuáles no van a ser las prioridades. Por lo tanto, las no prioridades es el tema del cambio climático, porque eso no existe, ¿no? Tampoco los derechos humanos van a ser prioritarios, tampoco es algo que hay que cuidarse, y que entonces vamos a ir identificando, ¿no?, entre gobiernos de autocracia, el ascenso de otros gobiernos de derecha y conservadores en el mundo, porque ya va a haber este nuevo viraje, por no decir en la región, América Latina, pero que sí vamos a ver este tipo de expresiones mucho más claras a nivel internacional. Es una crisis del sistema. Por ahí estaba leyendo a un colega de corte, ¿no?, de izquierda, marxista, y decía que la superestructura, ¿no?, y la crisis del capitalismo ya se estaba dando. Yo decía, ok, sí, ¿no?, tiene mucho sentido, porque este es el resultado de recurrentes crisis económicas que no se han logrado eh, sentir en la población. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno de los temas que determinan generalmente las elecciones en Estados Unidos es el tema de la economía, ¿no? Hay todo un eslogan respecto a eso. Eh, la economía de Estados Unidos no iba tan mal, de hecho iba bastante bien. Y Bastante si bien. lo vemos en términos históricos, los demócratas levantan la economía y siempre llega un republicano, ¿no?, a recoger la cosecha. Eh, pero no lo logró el Partido Demócrata transmitir a la ciudadanía, y tal vez estaban ya teniendo esta percepción de es que las cosas no andan tan bien, ¿no?, que consideran, de hecho, en las encuestas, consideraban la gran mayoría de los electores que Trump era el que iba a solucionar la economía. A diferencia de su administración anterior, en realidad mucho del trabajo lo hizo el presidente Obama, y quien recogió los frutos de las políticas macroeconómicas fue el presidente Trump. Ujú. Fue Trump el que le tocó la crisis del COVID, de la pandemia por COVID, y quien arregló el tema fue el presidente Biden, ¿no? Entonces, nuevamente va a haber un ascenso posiblemente en la economía, y lo van a sentir los ciudadanos estadounidenses, porque vamos a tener una política proteccionista a todos los niveles, que lo van a sentir en el sentido de que van a obtener más trabajo, pero los productos y la inflación, y ese es un tema que Caro tiene por acá, la inflación va a empezar a subir, ¿no? Eso es parte del ciclo político económico que estudiamos como politólogos, que después de la elección pues va el incremento de inflación para tratar de reducir las externalidades económicas, y todo tiene un proceso. Va a ser muy interesante, creo, Eli, que habría que identificar para la elección intermedia si se va a mantener este gobierno unificado. Algo que tuvo Trump durante su administración fue la parálisis legislativa y específicamente el shutdown
del gobierno estadounidense. Lo tuvo todos los años que estuvo en su administración. Ahora no va a tener, me parece, algún problema, salvo que tengamos un efecto económico internacional, que también los mercados están proyectándolo desde la noche, empezó eso a moverse un montón, y que además uno de los principales países económicos, una potencia económica que tiene su propia estructura y su propia dinámica, no es lo que era hace 8 años, y eso también va a modificar la correlación de fuerza económica, política en Estados Unidos. Claro, es muy interesante el análisis que nos estás dando, Mariana. Yo creo que más adelante también sería bueno regresar, ya no en este capítulo, pero sobre la importancia de los temas de género y de raza en esta decisión, porque, pues como bien dices, la economía objetivamente va muy bien, ¿no? Va mejor de lo que iba en mucho, mucho tiempo, y más bien, pues la gente se dejó llevar por una imagen creada que no se sostiene en la realidad, y ahí creo que tenemos una reflexión obligada sobre qué tan importante era dentro justo de esa narrativa, o qué tanto la narrativa de la preocupación económica esconde otras razones reales sobre el voto. Pero como sabemos que te tienes que ir corriendo muy pronto, una pregunta que te tenemos que hacer, que es obligada en este podcast, que piensa hablar fundamentalmente de América Latina en el mundo. ¿Qué implica esa victoria de Trump? O sea, la lectura creo que es que para Europa es un desastre, para Medio Oriente es un desastre, es algo que definitivamente hace muy feliz a Putin, a Kim y a todos los colegas, ¿no? Netanyahu. Que a Netanyahu lo hace muy feliz, por supuesto, pero qué tan feliz nos hace en América Latina, en particular en México, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que a México quizá le viene mejor en las condiciones actuales Donald Trump que Kamala Harris, pero tú que eres la experta en relaciones internacionales, ¿qué opinas? Bueno, ¿qué implica para América Latina? Lo voy a dividir como en dos. La primera, y vinculado a esto que decías de hablar de género y raza, el voto latino como voto minoritario se escuchó muchísimo y que era determinante en algunos estados. Todo parecía indicarse a ser un voto minoritario importante o relevante. En teoría, la agenda de América Latina tendría que serlo, y no es así. Es interesante, hay diversas encuestas, sobre todo de la percepción, qué tan latino, si te sientes latino o no. No es lo mismo los latinos, es un voto pulverizado que tiene distintas expresiones. Ser un latino como tal, identificándose como latino, se hace en aquellos migrantes que son de primera, segunda, pero de tercera generación en adelante ya no se identifican, o la tendencia a percibirse como latino es muchísimo menor, y están más identificados con los intereses de clase y de raza de un americano. Entonces, si nos quedamos con los migrantes de primera y segunda generación, también hay una distinción entre el voto de Puerto Rico, que también lo escuchamos muchísimo al final, el cubano, el venezolano y el mexicano, ¿no? Solamente para aglutinar, aunque para Estados Unidos los latinos son solo los mexicanos, eres un mexicano salvadoreño o cosas así. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero entonces pareciera que si una minoría como el voto latino resulta importante, pues pareciera que en las campañas tendría que haber alguna mención sobre hacia dónde se va a dirigir en América Latina. En el caso de la política doméstica de Estados Unidos, los temas hacia América Latina que se trabaja en el Departamento de Estado del Hemisferio Occidental, muchos de ellos son considerados políticas domésticas, es decir, políticas internas. Es lo que los internacionalistas llamamos como políticas intermésticas. Son políticas públicas que tienen efecto a nivel internacional. Yo identifico al menos 3 que en mayor o menor medida afectan a América Latina en general. Uno tiene que ver, por supuesto, con la política migratoria. Ya nos ha avisado que va a ser deportaciones masivas. De hecho, tenemos claros ejemplos en su administración. Hubo familias vinculadas, mujeres esterilizadas químicamente sin su consentimiento y separación de familias. Eso fue parte de su administración. Entonces hay una
flagrante violación de los derechos humanos. Tampoco hay una reforma migratoria. Hay que recordar que en los meses anteriores el presidente Biden intentó, pero Trump, ¿no? Con todo el discurso dijo que a los representantes republicanos que no lo hicieran, ¿no? Que evitaran eso, y tampoco creo que lo vaya a posicionar. Otro tema fundamental con la migración está muy vinculado es el tema de la frontera y la seguridad. También ahí se incluye el tráfico de armas, que para México, ¿no? En particular es un tema sensible, pero que para él no, ¿no? De hecho, él apoya a la Asociación Nacional del Rifle, es un amplio receptor de esos recursos. No va a ser un tema, eso va a ser un problema también para nuestras sociedades. El fentanilo va a hablar, ¿no? El fentanilo se conecta con China, también en el caso de México, el tráfico de personas y el crimen organizado. En este respecto, quiero recordarles que parte de su primera administración, uno de los temas que se posicionaba era identificar a el crimen organizado mexicano, los cárteles de la droga, como grupos terroristas. Esto tiene implicaciones políticas, pero también legales, que podrían tener funciones importantes con el gobierno mexicano, porque eso posibilita utilizar al ejército con fines de seguridad nacional. El tercer tema es la política comercial, que va a ser un eje Te estamos perdiendo un poquito, María. Creo que podrías acercarte un poco más. Perdóname. ¿Ya sí? ¿Ya? Muchas ¿Listo? gracias. Perdón. El tercero es la política comercial. Va a ser un eje central en su administración. Tradicionalmente, en un segundo mandato, el Ejecutivo tiene una política mucho más agresiva. Probablemente, si tiene la mayoría en ambos congresos, bueno, en ambas cámaras, buscará la autoridad para comerciar, para generar coerción política hacia otros países. ¿Qué esperamos? Denuncias de acuerdos de libre comercio, porque desde su perspectiva Estados Unidos es utilizado por sus socios y aliados comerciales. Ya sabemos que le va a Europa. Probablemente en América Latina será una revisión con México muy complicada, pero también la actualización de aquellos acuerdos de libre comercio con la región, empezando por CAFTA más República Dominicana y así sucesivamente. Va a ser un periodo bastante complicado porque, de nuevo, probablemente tenga mayoría en el Congreso, tendrá la autoridad para comerciar y utilizará los instrumentos económicos y comerciales para fines políticos a nivel de América Latina. Pero hay otra vertiente también, ¿no? Eso creo que tiene que ver con los temas de política interna, pero a nivel internacional es un gran espaldarazo para los gobiernos conservadores de América Latina y el Caribe. Lo que parecía, ¿no?, un retorno de gobiernos progresistas, pues ahora, de hecho, pues bueno, Lisandro, que está acá, va a ser un gran espaldarazo para Milei, ya lo ha dicho así. Brasil parecía, ¿no?, que estaba un poco en la tablita, en qué pasaba y qué no. Bueno, Bolsonaro ha hablado, y probablemente lo vimos en este año, eventos sobre la izquierda, perdón, sobre la derecha conservadora en distintas partes del mundo, que van a dar la posibilidad, y este espaldarazo que es activo en este sentido, Donald Trump, pues podamos verlo en nuestros países, ¿no? Entonces, creo que va por ese sentido la autocracia y el ascenso de gobiernos conservadores con cortes autocráticos o autoritarios por la vía electoral va a ser una de las tendencias importantes en la región, por un líder, ¿no?, que va a proponer eso en la agenda. Lo que antes era, ¿no?, invitar a los demás países a vivir en democracia, lo decíamos un poco en broma o no al principio de nuestra charla off the record, pues pareciera que entonces ahora los politólogos y los internacionalistas habrá que estudiar otro tipo de sistemas políticos actuales y la reconfiguración del sistema internacional. Ok, Marianita, bueno, desde ya te agradecemos muchísimo, sabemos que tenés que irte, que tenés otro compromiso, te agradecemos mucho por estar grabando con nosotros hoy, temprano, conociendo un poco los resultados y cómo queda hasta ahora la conformación del Congreso. Y bueno, seguramente te tendremos más adelante en futuros episodios, si nos lo permites. Será un gran honor, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme, Caroli, grandes conocedores y expertos, y también de polacas.
Gracias, Mariana. Un lujo tenerte. Creo que fueron grandes reflexiones y un gran panorama también de lo que fue y de lo que viene, ¿no? En adelante. Y sin duda vamos a abusar de tu amabilidad. Muchas gracias por ser la primera. Oh, muchísimo gusto. Qué lindo y qué honor poder estar con ustedes. Ser la primera conejillo de Indias. Así será, así fue. Un abrazo, gracias. Seguramente pronto. Muchas gracias, Mariana. Abrazos. Gracias, bye. Bueno, pues fue un lujo, realmente fue un lujo tener a Mariana y pues de algunas reflexiones de cierre, Lisandro. Pues yo lo único que quisiera como añadir todavía a la conversación que hemos tenido, que obviamente son esas primeras impresiones, ¿no? O sea, nos falta entrar a los datos, nos falta ver los datos del comportamiento electoral, por ejemplo, más finos, ¿no? O sea, con ciertos cruces por regiones, entre género, raza, que es definitivamente creo que un tema clave en esta elección. Yo no puedo quitarme esa impresión de que esas quejas económicas están escondiendo algunos otros elementos, ¿no? Y que todos esos comentarios que fueron muy presentes de diferentes lados, pero justo también del propio lado demócrata, del propio lado, digamos, del grupo de votantes independientes o que eran indecisos, de que pues Trump no es ideal, pero Kamala Harris tampoco, es como, a ver, la diferencia es abismal, ¿no? Entre esos dos perfiles, para decir que ninguno de los dos es perfecto y casi entran al mismo nivel, ¿no? O sea, me parece que eso justo refleja muchos prejuicios que hay sobre las mujeres en la política, en particular sobre las mujeres de color en política. Creo que también han sido muy claros los doble estándar con el que no solamente se ha tratado a Trump y a Kamala Harris frente a Donald Trump, pero también a Trump y a Biden. Porque todas esas quejas que hubo durante meses, yo creo que, y lo hemos dicho en algún otro espacio en este podcast, y yo creo que muy justificadas, de que Biden ya era demasiado grande, de que arriba de 80 esto ya no jalaba, ¿no? De que se veía pues ya en su físico, en su manera de comportarse con frecuencia, pues los estragos de la edad. Eso todo es cierto, yo también lo comparto, pero lo mismo se veía en el caso de Donald Trump. Pero eso no ha sido noticia, ¿no? Eso no ha sido retomado por los medios, no ha sido cuestionado ni por la ciudadanía ni por la clase política. Las veces cuando Trump se quedaba sin palabra, mirando al vacío durante sus mítines, pues eso no ha sido leído, ¿no? En esa misma lógica en la que ha sido leído con Biden. Entonces creo que ahí hay otras cosas todavía que hay que ir pensando, que hay que ir reflexionando. Y también, por supuesto, creo que viene un momento muy difícil para el Partido Demócrata, de pensarse, de repensarse, de hacer una autocrítica, de repartir culpas, que siempre es lo primero que pasa cuando una elección se pierde, y más una elección tan importante y tan dolorosa como esta. ¿En qué medida es esto responsable de Joe Biden? Yo creo que en gran medida es esto responsable de Joe Biden, que no hizo lo que decía todavía en campaña de que iba a ser presidente de un periodo. Eso es lo que tenía que haber dicho desde el inicio, eso es lo que tenía que haber dicho hace 2 años, año y medio por lo menos, para dar una posibilidad al Partido Demócrata a escoger una mejor candidatura, no en el sentido que Harris no ha sido buena candidatura, pero que inclusive para la propia Harris no tuvo oportunidad de construir una candidatura, ¿no? Que fue una campaña muy truncada para los estándares estadounidenses, y que le dificultó, ¿no? Presentarse ante la ciudadanía, que le dificultó armar una buena estrategia, tanto frente a su relación con Joe Biden como la de Trump. O sea, muchas cosas allá que creo que sí son responsabilidad de gran egoísmo de Joe Biden, pero que también pues pasan por otras discusiones, procesos en Partido Demócrata, digamos, de cara al pasado, pero también de cara al futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con este partido ante una muy, muy clara movida de Estados Unidos, de la población estadounidense a la derecha? Trump gana, lo decía Mariana, con voto popular, gana mejorando sus resultados frente a 2020 en varios sectores de la población, en particular con los hombres, pero también con los hombres latinos, con los hombres negros. Ha mejorado su resultado electoral en zonas tradicionalmente demócratas, bastiones demócratas como Nueva York. O sea, el resultado de Trump de ayer frente a hace 4 años ha mejorado en 13 puntos porcentuales. Obviamente no lo gana, pero haber avanzado 13 puntos en un lugar como Nueva York creo que es muy, muy simbólico. Habrá que mirar, obviamente, datos más finos, habrá que mirar California, por ejemplo. Ahí hay como mucho que
que rascarle, ¿no? Más allá de la superficie. Pero creo que también es como otro tema interesante a mirar las próximas semanas y meses de cómo se va a reconstruir o configurar el Partido Demócrata, que en 2016 rápidamente se mostró como esa oposición antitrumpista, como ese momento de resistencia democrática que ha pues, abrazado justo las demandas pues, de protección de los derechos de las mujeres, del feminismo, de diversidades, de igualdad étnica, racial y demás. No sé si eso va a funcionar ahora después de 2024. Creo que hoy ni los demócratas tampoco lo saben, ¿no? Entonces, bueno, esas serían creo que como los temas que habrá que ir pensando más adelante en esta crónica, pues quizá un poco de una muerte anunciada y pues sí, es una crónica de cómo las democracias mueren, ¿no? Parece que las democracias... Estados Unidos siempre ha sido la democracia más disfuncional dentro de las democracias occidentales, ¿no? O sea, siempre ha tenido ahí ciertas dinámicas problemáticas, pero creo que hoy sí realmente estamos presenciando una crisis de la democracia estadounidense y probablemente el fin de la democracia estadounidense. No sé si un fin definitivo, al menos el fin de cómo la hemos conocido y cómo la hemos analizado hasta el momento. ¿Qué opinas tú, Lisandro? Yo no soy tan fatalista, ¿no? Evidentemente creo que finalmente Estados Unidos tiene una democracia que lleva siglos, ¿no? Bueno, sí, bueno, dejémoslo ahí. Pero el tema es, evidentemente es un golpe muy duro porque finalmente sabemos todo lo que había generado previamente la presidencia anterior de Donald Trump, toda la reflexión incluso al interior del país, todos los análisis que se promovieron, incluso si lo pensamos en la academia particularmente, el boom de la literatura sobre erosión democrática y desdemocratización y que se estaban revirtiendo los procesos, surgen y escalan, no porque nunca hubiera pasado esto en otros países del mundo, sino simplemente porque estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Entonces es donde empieza a haber mucha más atención, mucho más recurso puesto en analizar estos fenómenos. Entonces, habiendo tenido ya esa experiencia, bueno, cuando Estados Unidos volviendo a elegir a Donald Trump, en este caso de manera mucho más clara que la vez anterior, y dándole al parecer un espaldarazo incluso mucho más fuerte en la integración del Congreso, todavía por confirmar los números definitivos, como ya dijimos en la Cámara Baja, pero habrá que ver. Bueno, claramente es una cuestión de, ya había muchas luces de alarma prendidas, y todo tenemos este resultado. Sin ninguna duda es un golpe fuerte, muy duro, para la economía, para la democracia en Estados Unidos. Yo no creo que sea el fin de la democracia. Creo que va a ser un desafío muy grande. Tú lo dijiste, un desafío para el Partido Demócrata. ¿Qué va a hacer el Partido Demócrata? ¿Cuál va a ser su estrategia o sus estrategias para intentar limitar la capacidad de daño que tenga Donald Trump, que en principio parece que será grande, me refiero en el sentido de las instituciones democráticas en Estados Unidos? Pero por otro lado también creo que el propio Partido Republicano tiene un problema serio. El propio Partido Republicano se ha cada vez concentrado más y ha girado más en torno a la figura del propio Donald Trump. Es decir, ¿qué viene después de Donald Trump? ¿No? Porque vimos que incluso Donald Trump en esta campaña, en las internas del Partido Republicano, con todos los problemas legales que tenía, nunca nadie ni siquiera se le acercó a poder disputarle la candidatura del Partido Republicano, pero ni cerca. O sea, lo tratamos en algún episodio anterior. Vamos, fue aplastante cómo Donald Trump durante todo el proceso, que también es larguísimo, ya lo hemos platicado también en episodios previos, nunca hubo nadie que se le acercara. Eso también nos habla de que el Partido Republicano hoy es Donald Trump y veamos qué sigue después. O sea, lo que viene atrás es todo atrás de la figura de Donald Trump y habrá que ver qué es lo que sucede con el partido. Recuerdo, como dijimos aquella vez después de la primera presidencia de Donald Trump, el famosísimo ya y célebre libro de Levitsky y Ziblatt de cómo mueren las democracias. Y ellos, una de las cuestiones que decían era, bueno, confiamos en que los partidos políticos van a ser los que pongan un alto, es decir, en que la institucionalidad que tienen los partidos en Estados Unidos pongan un alto a este avance de Donald Trump, incluso el propio Partido Republicano. Y lo hemos visto a lo largo del tiempo que fue al revés. O sea, finalmente no solo no le pone un alto, que de hecho con Donald Trump presidente en la primera presidencia todavía había mucha división al interior del partido, que hoy no parece haber. Incluso hubo varias figuras republicanas que apoyaron abiertamente a Kamala Harris en
en esta elección, porque salieron a decir que Donald Trump no debería gobernar, como fue mencionado y lo dijo Mariana hace un rato, y tampoco pasó mucho. Es decir, casi que el proceso del Partido Republicano es el que no está de acuerdo con esta tendencia, mejor que se salga, ¿no? O mejor que no, que se vaya, pero la tendencia sigue. Entonces también creo que ahí habrá que ver, como tú ahondaste en lo del Partido Demócrata, creo que también el Partido Republicano va a tener un gran desafío, solo que como está en el poder y como al parecer lo va a tener en el Congreso también, pues va a ser todavía más demorado ese cambio, porque es evidente que nadie va a querer ir en contra del carro ganador, ¿no? Y de lo que hoy concentra el poder, ¿no? Entonces habrá que ver y será también un desafío, pero tendremos oportunidad de abordarlo en futuros episodios, ¿no? Sin duda vamos a regresar con frecuencia en varios momentos más adelante a Estados Unidos, a las dinámicas políticas internas, a los resultados, a cuando Trump ya tome posesión, a cómo arme su gabinete, que ahí yo también comparto esas sospechas de Mariana, que va a ser un gabinete mucho más alineado, mucho menos capaz, digamos, de manejarlo, de tratar de navegarlo evitando daños, ¿no? Con un Congreso, vamos a ver finalmente cómo conformado, pero con posible control en ambas cámaras, con muchos retos por delante y pues la relación, su impacto en el mundo. Bueno, ya por ejemplo viene la COP, ¿no? Pues ya sabemos para dónde va. O sea, ya muchas incógnitas, ¿no? De lo que viene en el futuro, ya lo tenemos resuelto en alguna medida, pero sin duda vamos a seguir regresando a estos temas y bueno, Donald Trump nos va a acompañar por lo menos los próximos 4 años, lo que pues, yo confieso no me hace feliz, pero bueno, así las cosas, así esto y pues sí nos importa y por eso vamos a seguir hablando. Y veremos también cómo se van dando, en lo último que hablaba Mariana, las relaciones con los distintos países del mundo y particularmente de la región de América Latina, quizá muy puntualmente con México, que es sin ninguna duda el país más importante en la agenda de Estados Unidos respecto a la región. O sea, quizá Estados Unidos, algo puede ser Brasil también y cómo está jugando Brasil en el escenario global, y poco más. La verdad creo que el resto de la región para la agenda hemisférica de Estados Unidos tiene una importancia muy relativa y ahí iremos viendo cómo juegan todas estas cuestiones. Finalmente estamos apenas conociendo los resultados. Finalmente Donald Trump se ratificará su triunfo en diciembre y asumirá el gobierno en enero y empezaremos a ver qué es lo que pasa. Pero como siempre decimos, síganos, coméntenos, díganos qué piensan ustedes y tendremos mucha oportunidad de seguir platicando. Gracias, Caro, como siempre, un gusto. Gracias, Lisandro. Pues nos veremos en los siguientes episodios. Muy pronto seguiremos hablando de cómo la política nos importa y afecta nuestras vidas cotidianas. Gracias por acompañarnos, escucharnos, síguenos en todos lados, en todas las redes y nos vemos pronto.